Primera de Samuel, capítulo 8. Quiero compartir esta historia conocida por algunos de nosotros, pero quiero rescatar algo importante de acá. Creo que aquí hay una conducta de un pueblo que vamos a estudiar, y es una actitud de personas que quisieron hacer las cosas como creyeron que estaba bien. Quisieron actuar, quisieron decidir como pensaron que estaba bien. Y a la luz de la palabra quiero hoy dejarles esta enseñanza. Primera de Samuel, capítulo 8, dice, verso 1, cuando Samuel entró en años, es decir, se puso viejo, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo se llamaba Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre. Fíjese cómo resulta todo esto. Ninguno de los dos, tal cual Elí, ninguno de los dos hijos de Samuel, siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Verso 5, le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué aclama el pueblo? Danos un rey para que nos gobierne. Pero fíjese lo que es peor, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Claro, hay una razón por la que él se disgusta. Y la razón es que él había reconocido a Dios como el único rey. Mire lo que sigue adelante. Entonces se puso a orar al Señor, una condición que debemos hacer en momentos de dificultad. Samuel no sabe qué decir, qué hacer. Él entiende lo que puede pasar, pero dice que oró al Señor. Pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, fíjese la respuesta de Dios, no te han rechazado a ti, sino a mí. Vean la consecuencia de lo que llevó a un pueblo por su terquedad a hacer lo que quisieron. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí. Mire lo que dice Dios, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Fíjense que en esta historia, y le voy a dar un poco de material para que nos ubicamos en el contexto. Saben que Samuel es un profeta levantado por Dios, pero antes que Samuel sea levantado, el pueblo de Israel está gobernado por Elí, otro sacerdote. Si bien es cierto, en los capítulos anteriores, Elí estaba gobernando el pueblo, con sus dos hijos también, y él coloca, tal cual Samuel, a sus dos hijos para que gobiernen a Israel. Pero dice la palabra que cuando Samuel es traído a escena, había escasez de la palabra, no había visión. Elí estaba ciego humanamente y espiritualmente, y ya la voz de Dios no hablaba. Entonces Elí se levanta, pone a sus hijos, y hay un pueblo natural, un pueblo enemigo del pueblo de Israel, que es los filisteos. Ellos se levantan en armas contra Israel. Elí muere y sus dos hijos también en la guerra. El profeta Samuel, el nombre Samuel significa nombre de Dios.
que significa nombre de Dios. Ahora, Samuel fue uno de los hombres más consagrados de la Biblia. Fue dedicado a Dios por su mamá. Ana se llamaba la mamá de Samuel. Claro, Ana era estéril. Ana está pidiéndole a Dios un hijo. Y finalmente Dios oye la oración y le concede un hijo. Ella le promete a Dios que ese hijo será dedicado al servicio a Dios. Alrededor de más o menos de los 4 años de edad, después de ser destetado, Samuel fue llevado al tabernáculo para servir a las órdenes del sacerdote Elí, para que él se preparara, para que él ejerciera las funciones de sacerdote. Fíjense que Dios levanta los sacerdotes. Él los escoge. Y Samuel es un ejemplo de una nueva voz que Dios quiere levantar para guiar a Israel, para que salgan de la ceguera. Él va a traer palabra a través de Samuel. Samuel se prepara en el tabernáculo, conoce los oficios. Los hijos de los sacerdotes tradicionalmente heredaban el oficio. Sin embargo, los hijos de Elí, Ofni y Fines, dice la palabra que eran impíos, eran inmorales y menospreciaban todo lo que se hacía en el tabernáculo. Abusaban, estaban corrompidos, abusaban incluso de las mujeres que iban a llevar sus ofrendas en el tabernáculo a Dios. Cuando sucede una guerra, obviamente ellos se van a la guerra con el arca del pacto. Sabemos que el arca del pacto era la presencia de Dios, y a donde ellos llevaban eso, la presencia de Dios iba con ellos, y normalmente ellos siempre vencían, ellos siempre ganaban las guerras. Y esta vez Ofni y Fines se van, ¿no? Vamos a llevarnos el arca, vamos a pelear contra los filisteos y seguramente vamos a ganar, porque el arca del pacto, la presencia de Dios, está con nosotros. Eso es un éxito seguro. Pero dice la palabra que Dios conocía el corazón de ellos dos. Ese día murieron miles del ejército de Israel. El arca la perdieron, Ofni y Fines perdieron sus vidas. Elí, de la impresión, estaba recostado en una silla y cuando sabe la noticia se cayó hacia atrás y se desnucó, murió. El arca se la llevan los filisteos. El arca está en poder de los filisteos. Después, los filisteos entienden lo que se han llevado y ellos la regresan otra vez a Israel. Samuel se levanta como la nueva voz profética que Dios usa para guiar al pueblo y exhorta al pueblo a salir de la condición espiritual en que están. Ellos están adorando a otros dioses, ellos están reconociendo otras cosas y no a Dios. Y Samuel, con su liderazgo, otra vez lleva al pueblo a la batalla, pelean con los filisteos, derrotan a los filisteos y finalmente consigue la paz. Ahí el profeta es reconocido como el juez de Israel. Recuerden que no tenían reyes, habían jueces. Fue un hombre que Dios usó a Samuel en diversas situaciones para guiar al pueblo a Dios. Sin embargo, como lo leímos, también comete un error, tal cual Elí. Pone a sus hijos como gobernadores, los designa como gobernantes de Israel. Recordemos que los jueces, o en el tiempo de los jueces, ellos eran nombrados, Dios los nombraba, es un oficio, pero no era heredable. No era heredable. El sacerdote le pasaba a sus hijos el oficio, pero el juez no podía hacer lo mismo, porque era levantado para juzgar al pueblo o guiar al pueblo o impartir justicia en determinadas situaciones. Verso 3, pero ninguno de los dos hijos de Samuel siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Ahora, lo interesante de esta lectura, y es nuestro tema hoy,
fue la conducta que asume el pueblo con respecto a lo que Dios le había ordenado que ellos hicieran. Ellos otra vez quieren hacer las cosas a su manera, ignorando incluso el mandato que Dios les da de cómo deben vivir, de cómo van a actuar, de cómo van a hacer para resolver sus asuntos. Quiero decirle hoy que hay un peligro cuando, motivados nosotros por nuestras emociones, decidimos seguir los impulsos del alma. Cada vez que tú te dejas guiar por los sentidos, por las emociones del alma, corres peligro. El riesgo es, tal cual Israel, es decidir en base a las emociones, a lo que siento, a lo que creo, a lo que veo. Y cuando tú decides, ahí te sales del gobierno de Dios. Le pasó a Israel. Israel se sale del gobierno de Dios porque ellos consideran que tenían ciertas razones para pedir un rey. Israel, con esta actitud, escúcheme, se sale de la teocracia, del gobierno de Dios, para entrar en la monarquía como los demás. Y esto no es inocente. Se sale del gobierno de Dios porque ve a las demás naciones que tienen reyes y ellos desean, ellos anhelan tener un rey como las demás naciones. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Es decir, se organizaron y encontraron una razón para exigirle algo al profeta, al juez, a Samuel. Mejor danos un rey que nos gobierne como todas las demás naciones. En otras palabras, nosotros queremos ser, entre comillas, libres. Y queremos ser como los demás. ¿Sabe algo? Dios mismo está de acuerdo que es una mala idea el pedir un rey. ¿Por qué? Porque esto se considera el rechazo directo a Dios como su rey. Dios sabe, Dios entiende lo que Israel mal decidió. Déjeme explicarle lo siguiente. Había una diferencia entre rey y juez. Un juez era un líder exclusivamente levantado por Dios para satisfacer las necesidades en un tiempo de crisis. Y un rey no solo mantenía su oficio como rey, sino que le heredaba el poder político y militar a sus descendientes, a sus hijos. Y en su gran mayoría los descendientes de los reyes, lo dice la palabra, los que tomaron el reino de Israel, casi en su mayoría hicieron lo malo delante de Dios. Y esas son las consecuencias para Israel. Claro, repito, hay precedentes para exigir un cambio, para llegar hasta Samuel. Sus hijos, estas son las razones, lo están haciendo mal, ellos están corrompidos. Pero el tener la razón, aunque aparentemente yo tengo la razón para decidir algo, Dios no lo consideró así. No era suficiente para que ellos quisieran salirse del gobierno de Dios y pedir un rey, empezar a crear un sistema de gobierno humano. Ahora, me surge una pregunta: ¿qué era lo que Dios esperaba de su amado pueblo? Porque Dios había dicho que Israel era su pueblo, era su nación. ¿Qué espera Dios de Israel, de su pueblo? Lo que Dios esperaba era que, a pesar de que ellos estaban viendo corrupción en los dos hijos de Samuel, ellos fueran a la fuente, a Dios mismo, que tuvieran la paciencia de poder aguardar la respuesta de Dios, que sin duda iba a ser. Dios quería que ellos pudieran ir a Él, no que tomaran una mala decisión para salirse de Dios. Dios espera en momentos que usted atraviese, que usted no recurra a otras cosas, sino que vaya directamente a Dios. Y si aún usted no puede o no está viendo respuesta, quiero decirle, Dios espera que tú aguardes
que tú tengas paciencia para que veas la respuesta de Dios. Eso era lo que Dios esperaba que su pueblo hiciera. Pero hicieron todo lo contrario, porque le dijeron a Samuel: no, mejor darnos un rey que nos gobierne, porque vemos a las naciones vecinas y ellos tienen un rey y aparentemente están bien y le va muy bien. Recíbame esto, por favor. Cuando tú no entiendes lo que te sucede, cuando tú no eres capaz de esperar con paciencia, generalmente en momentos desfavorables, nuestra respuesta será hacer lo que otros hacen. Cuando no tengo paciencia, entonces veo a los lados y me parece que lo que fulano o aquellos hacen parece que es lo mejor, o es la salida, o es el resultado a lo que yo deseo, a lo que quiero. Puede ser que a otro le haya funcionado algo y a veces queremos realizar o queremos copiar y queremos imitar lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios está tardando demasiado. ¿Por qué no me responde? Porque esto es tan grave que no sé qué voy a hacer, pero mejor voy a hacer esto mientras Dios me responde. Parece que en situaciones en lo que creemos a veces, en estas convicciones, tenemos fe. Parece que la fe como que no funciona, porque no me da el fruto que quiero o que espero. No me proporciona la respuesta que yo deseo, y eso le pasó a Israel a la luz de esta palabra. Pero ¿qué dice Dios en esta situación? ¿Qué dice Dios al nosotros estar enfrentando o padeciendo un momento como este? ¿Qué dice Dios en ocasiones cuando estés así, tal cual Israel? No que decidas como decidió Israel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice Dios? Dios hoy nos recuerda: les di a ustedes una vida nueva. Ustedes no son como los demás. Ustedes están resucitados juntamente con Cristo. Por eso dice la palabra: dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Hacer lo que a Dios le agrada no es hacerlo cuando estoy bien, como hemos dicho siempre, cuando me salen las cosas bien. El Señor hoy nos recuerda: mediten y piensen en las cosas de arriba, donde Cristo gobierna. Mediten, centren su atención no en lo que ven o en lo que perciben. Dediquen toda su atención a lo espiritual, a lo eterno. No piensen en las cosas de este mundo como lo hacen los demás. ¿Por qué? Diga conmigo: porque no somos de este mundo. ¿Por qué no podemos ser como los demás? Porque antes estábamos separados, pero hoy fuimos llevados a un reino de luz. No somos como los demás. Tú no eres como los demás. Dios nos recuerda: cuando pasen estas cosas, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados ustedes en sus pensamientos. Sean transformados mediante la renovación de la mente, para que ustedes ahí puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios finalmente siempre es buena, agradable y perfecta. Pues aunque usted está en este mundo, nosotros no libramos batalla como lo hace este mundo. El asunto aquí que quiero destacar es que tú y yo no somos como los demás. Puede decirlo: yo no soy como los demás. Dígalo más fuerte: yo no soy como los demás. Queremos un rey como los tienen los demás, las demás naciones. Y Dios recordándole, y Dios por allá esperando, diciendo: hey, pero es que ustedes son mi pueblo y yo los gobierno, yo soy su rey. ¿A dónde quedo yo?
Hablando Jesús en Mateo 6 dice, ya no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber, por la ropa o por lo que se vayan a poner. Solo los que no conocen a Dios. ¿Quiénes son los que no conocen a Dios? Diga, los demás. Bueno, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios nos recuerda hoy, igual que lo hizo con Israel. Por favor, Dios te recuerda hoy. Dice, ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo. Es decir, tú tienes a un rey que te gobierna. Y Él sabe, diga conmigo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. ¿Qué debo hacer o qué espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo más importante que espera Dios? Lo más importante que espera Dios, que esperó de Israel y que espera de ti, de mí, es que siempre tú lo reconozcas a Él como tu rey. Y que además, si tú lo reconoces como tu rey, hagas lo que Él te pide. Que hagas lo que Él nos pide. Y cuando lo hagan, Dios dará, dice la palabra, dará a su tiempo todo lo que necesite. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios espera de Israel. Eso era lo que esperaba de Israel, que lo reconocieran a Él. No que lo rechazaran como un rey pidiéndole a Samuel otro rey. Dios quería que ellos vivieran como lo que les dijo, ustedes son mi pueblo. ¿Qué espero yo? Que vivan así como mi pueblo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Lo mismo hoy. Esa es la exigencia, esa es la demanda para nosotros en este tiempo. No olvides dónde estás. Y cuando hablo de no olvidar dónde estamos, no es en este planeta Tierra. No. Estoy hablando en el sentido espiritual. ¿Dónde estás? En un reino que es un reino de poder y ese reino tiene un rey. Por lo tanto, si estás aquí, en este mundo, en esta tierra, aún sabiendo que no eres de aquí, lo que Dios espera es que te comportes como lo que tú eres, como lo que hay dentro de nosotros, como lo que hay dentro de ti. Una nueva naturaleza, una nueva vida. Y al tener esta nueva vida, estamos sujetos en obediencia a ese rey, a este reino al cual ya pertenecemos. En tu mente, en tu corazón, debe gobernar lo que somos. Pregúnteme qué somos. Pero pregúnteme más fuerte. ¿Qué somos? Muy bien. Le voy a recordar lo que usted es. Primera de Pedro 2:9. Ustedes son, ¿puede levantar su mano, por favor? Muy bien. Ustedes son, no dice serán. Ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey. Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las virtudes que Dios ha hecho. Antes, diga conmigo antes. Bueno, antes no éramos nada, pero diga, pero ahora. Ustedes son el pueblo de Dios. ¿Qué son ustedes? ¿Qué somos nosotros? Diga conmigo, yo soy el pueblo de Dios. Antes no les tenía compasión. Abra sus dos brazos, por favor. No vaya a golpear a su vecino. Pero ahora los ama mucho. Verso 8. Te están tratando, le dice Dios a Samuel, del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Fíjese el comportamiento reiterativo, reincidente de Israel.
Son palabras duras, te están tratando a ti. Así me han tratado a mí desde que los liberé de donde eran esclavos y cautivos. Me han abandonado para servir a otros dioses. Verso 9. Así que hazles caso. No me voy a complicar. Ellos quieren un rey. Hazles caso. No quisieron, no oyeron, lo hicieron como desearon. Diga conmigo, Dios no obliga a nadie. Si algo hace Dios, es que Dios no nos obliga. Hazle caso. Ellos quieren un rey, sí, está bien. Yo no puedo obligarlos a que me amen, a que vivan como lo que son o como lo que deberían ser. Y Dios no nos obliga a nada. Lo que Dios está viendo de Israel es lo que llevan en lo profundo del corazón. Es que prefieren ser gobernados por el sistema y no por Dios. ¿Qué está viendo Dios? Ellos se quieren salir de mi protección. No quieren oírme. Ellos quieren que los gobierne el ser humano. Ellos quieren tener su propio gobierno. Y yo te pregunto hoy, para reflexión, ¿qué te gobierna a ti en momentos determinados? En momentos de presión, en momentos de dificultad, ¿qué te gobierna? ¿Qué nos gobierna? Quiero decirte que lo que decidas que a ti te gobierne en circunstancias críticas marcará la hoja de ruta que tú vas a seguir. Aquí está el ejemplo de Israel. Ellos decidieron que los gobernara otros asuntos y por ahí se fueron todos. Y Dios espera de nosotros que Él siempre sea reconocido en todos nuestros asuntos. Quiero recordarles, como lo hablamos el miércoles pasado, tal cual Israel, usted y yo, en el tiempo de prueba, en el tiempo de juicio, en el tiempo de espera, de respuesta, o en el tiempo de la materialización de las bendiciones, Él nos examina. Él te examina para ver si dentro de ti eres capaz de guardar su palabra y de siempre proceder bajo una estricta obediencia a Él. Es verdad, Israel no se pudo conformar, se sentía presionado, no sabemos qué hacer, hay corrupción, nos pasa a nosotros, no sabemos qué hacer en determinadas ocasiones. Pero tranquilos, dice la palabra, que Él no pondrá una carga tan pesada que tú no seas capaz de llevar o de resistir. Mire, Jesús tenía hambre cuando está en el proceso de los 40 días de ayuno. Cuando vino el tentador, Él tenía hambre, pero Él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Tengo hambre humanamente, pero en mi espíritu estoy lleno y estoy fortalecido. A veces somos lo contrario. El estómago lleno, pero el espíritu vacío. Por eso es peligroso, porque si no entendemos lo que vamos a hacer, a decidir, cómo nos vamos a comportar, podemos decidir mal, podemos decidir por adelantado, y eso nos llevará, tal cual a Israel, a salirnos del gobierno de Dios. Ahora, cuando lo que nos domina son nuestros caprichos, nuestros anhelos o deseos, quiero recordarte, hay consecuencias nefastas. Y generalmente esas consecuencias siempre irán acompañadas de tristezas, de dolores, de pérdidas, etc. El verso 9 dice, así que hazles caso, pero adviérteles. Para cada decisión hay una reacción, hay una consecuencia.
Ustedes quieren esto, bueno, está bien, hazle caso. Pero hay advertencias cuando queremos comportarnos y hacer como queremos. Pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. ¿Quieren rey? Se los voy a dar. Pero adviérteles cómo será ese gobierno sin mí. Quiero recordarte hoy, siempre que alguien se salga de la cobertura de Dios, no de un hombre, no salirnos de la cobertura de alguien, no. Siempre y cuando te salgas de la cobertura de Dios, habrán consecuencias. Diga conmigo, tendré consecuencias. Cuando nos salimos del dominio, de la cobertura de Dios, nuestro Rey. Voy a ir cerrando, pero quiero que observe conmigo en los siguientes versículos cómo es operar, cómo es vivir, cómo es salirse del gobierno de Dios para entrar en el gobierno de la razón. Es que nosotros tenemos razones, y la razón es que ellos son corruptos. Tus hijos, lo que tú pusiste, están dañados. Y esa es la razón que a nosotros nos lleva a decidir de esta manera. Quiero que vean cómo es entrar en el gobierno de la razón. Tenemos razones. Además, nosotros deseamos cómo es vivir en el gobierno del deseo, de los impulsos. Cómo es vivir en el gobierno del hombre. Síganme en el verso 10, por favor. Samuel entonces comunicó el mensaje del Señor a la gente que le estaban pidiendo un rey. Verso 11. Así es como el rey va a gobernarlos. Lea conmigo. Ese rey que ustedes pidieron, ese sistema, les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería. Y para que le abran paso al carro real, los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. Querían rey, verso 13. También le quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Verso 16. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mujeres, y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen ahora no para ustedes, van a trabajar para el rey que ustedes quieren. Además, les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, de lo que les costó a ustedes levantar, de ahí van a sacar una 10ª parte. Y ustedes mismos les servirán como esclavos. Wow. Estas son las consecuencias del querer salirse del gobierno de Dios. Quieren un rey porque tienen razón, porque tienen un anhelo que no es el mío, porque posiblemente ustedes tienen ese sueño de ser gobernados, pero no por mí. Aquí está su rey. Vino Dios que preguntándole, ¿les parece así? ¿Les gusta así? Pero fíjese la torpe respuesta de un pueblo que ha sido guiado por los más profundos de los deseos carnales. Fíjense la respuesta. Verso 18 no termina, dice, cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido. ¿Qué dice? Clamarán.
Y veíamos que David, cuando estaba en la cueva de Adulán, lanzó un clamor. ¿Un clamor es qué? Es un grito desesperado de ayuda, de socorro. Necesitamos intervención, tu intervención. Pero el Señor no le responderá. Ve la respuesta torpe y terca. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera nosotros queremos un rey que nos gobierne. Qué tremendo. Qué terrible el llegar a un estado de terquedad en donde lo que nos gobierna por dentro nos haga creer que estamos bien, que vamos bien. Le pasó a Israel esta terquedad, esta obstinación te lleva a creer que vas bien. Cuando alguien tiene esta misma actitud y comportamiento, será llevado, engañado a creer que va bien. Esto es firmeza, no es esto. Me siento bien con esto. Estás engañado por los más profundos deseos del alma. El verso 20, ellos dicen, así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Qué bonito, qué romántico. Queremos un rey para que nos acompañe y nosotros no sentirnos solos cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. ¿Qué dijo Dios? Verso 22. Otra vez. Hazles caso, respondió el Señor. Dales un rey. Entonces Samuel le dijo a los israelitas, finalmente, señores complacidos, regresen a su pueblo, van a tener su rey. Qué interesante lección y aprendizaje nos deja la conducta de Israel. Cuando no sé qué hacer, cuando creo que estoy desprovisto de la ayuda de Dios como ellos quisieron creerlo, estamos solos. Dios no se acuerda de nosotros, porque los hijos de Samuel están haciendo lo malo y nosotros no queremos ser contaminados con lo malo. Cuando alguien está en un estado, permanece en ese estado de creer que es verdad, que la razón que tiene es lo necesario para decidir mal, termina decidiendo lo que es peor, lo que es inconveniente. Quiero recordarte que cuando te sientas quizás como el pueblo de Israel en ese estado, quiero recordarte lo que dice la palabra para que tú no puedas sucumbir a malas decisiones. Te recuerda la palabra hoy: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón, dijo David, y fui ayudado. ¿Qué tenía que hacer Israel para ser ayudado, para tener respuesta? Esperar en Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Esperar en Dios. Por lo que se gozó mi corazón. Muchos dolores para el impío, mas el que espera, diga conmigo, mas el que espera en Dios, lo cercará la misericordia. Lo que no recibió Israel. Mas el que espera, ellos fueron impacientes. No te impacientes, dice un salmo. No te impacientes por nada, por alguna causa. Espera en el Señor. Además, dice la palabra en Proverbios 16:20, el entendido en la palabra hallará el bien. El entendido en que su rey está siempre haciendo, obrando, aun cuando no se vea. El entendido en la palabra hallará el bien. Levante su mano. Y el que confía en el Señor, Él es bienaventurado. Él es feliz, Él está tranquilo, Él tiene paz, Él tiene gozo. Por tal razón,
No podemos salirnos del gobierno de Dios como lo hizo Israel. Según el diccionario, gobernar significa guiar, dirigir, controlar todas las acciones y conductas de quienes están bajo autoridad. En cortas palabras, le debemos permitir a Dios el control de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Quiero decirte, Él debe guiarte. Él debe dirigir nuestras vidas siempre. Y eso incluye los pensamientos que nadie conoce, que solo Él conoce. Eso incluye las áreas no rendidas. Dios está procesando nuestras vidas para formar el carácter, su carácter. En medio de las pruebas, Dios quiso formar el carácter de Israel. Dios quiso formarlos en medio de esa circunstancia, porque era temporal lo que estaban viviendo. Si lo hubieran visto de esa manera, con solo clamar a Dios, hubiesen tenido respuesta. Nos pasa a nosotros igual. Dios está formándonos en medio de las circunstancias o pruebas o momentos difíciles. Seremos probados ¿para qué? Probados para consolidar la paciencia. Y la paciencia es un fruto que tendremos que mostrar en medio de. Pastor, pero es que usted no sabe lo que estoy viviendo. Te recuerdo otra vez, la paciencia es un fruto que vas a mostrar y debes mostrar en medio de. Le pongo 3 puntos suspensivos para que usted meta ahí lo que usted quiera. Es un tiempo para aprender. Es un tiempo para reconocer a Dios, para aprender a través de la palabra. Es un tiempo para estar siempre nutridos de su palabra. Porque no sabemos cuándo enfrentaremos un momento crítico. Decíamos el miércoles que Jesús en esos 40 días de ayuno no lo hizo porque no tenía más nada que hacer. Él sabía que ese momento de demasiada comunión e intimidad con su Padre lo haría conocer muchas cosas, pero lo haría nutrir por dentro. Porque Él no sabía qué iba a pasar después de estar nutrido. 3 veces fue tentado. Pero si no es por eso, no resiste. Pero estaba preparado, estaba nutrido por dentro. 3 tentaciones y las 3 venció diciendo, escrito está. Está diciendo, me he nutrido tanto de la palabra. Esto me gobierna en lo más profundo de mi corazón. Y lo que sale como respuesta de mi boca es lo que está dentro de mí. ¿Qué sale de nuestra boca cuando tenemos que enfrentar el momento crítico? Lo que hemos comido, con lo que nos hemos nutrido, o sencillamente saldrá, no sé, unas mezclas, unas cosas raras. Es tiempo de aprender, de conocer al Señor más. Quiero pedirte, por favor, no pierdas el enfoque en las crisis. Quiero pedirte, como no lo hizo Israel, canaliza tus cargas al Señor. Cuando tú lo hagas, vas a encontrar descanso, paz, tranquilidad. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Cómo llegaste al salón? ¿Cómo has estado viviendo tu vida en estos años? ¿Qué te ha preocupado tanto tiempo? Pues no le des más lugar a eso. Quiero invitarte a hacer lo que no hizo Israel, según esta palabra. Ir a Dios, ir a la fuente, consultar a Dios, esperar con paciencia para que Dios haga, para que Dios muestre, para que Dios materialice. Ponte de pie, por favor.
Puede poner la mano en el que está al lado, en el hombro del que está al lado. Dígale, en medio de los procesos, recuerda que las respuestas que necesitas no dependen de ti, ni de tus habilidades, ni tus fuerzas. Está en la comunión con Dios. ¿Cuántos creen eso? Están en la comunión con Dios. Pero Israel no lo entendió, pero Israel no lo vio de esa manera. Diga conmigo, me debe gobernar lo que soy. Ya no voy a repetir qué es lo que hago usted porque ya leímos la palabra. Pido al Señor hoy que tú seas guiado por lo que está dentro de ti, por la vida del Señor, por la nueva naturaleza que hoy nos gobierna y hoy nos hace ver que no somos parte de un sistema terrenal, temporal, sino que somos parte de algo que es mucho más valioso, el reino de Dios. Pero ese reino requiere que quienes sirven ahí estén bajo el gobierno de un rey. Ese reino requiere que tú cada día seas perfeccionado a un estándar, a un nivel, a una vida, a una imagen, la vida de Cristo. Ese reino requiere de nosotros eso, el avance, el crecimiento en Dios. Cierra sus ojos, quiero orar. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Señor, tu palabra sí discierne lo que hay en lo profundo del corazón. Señor, tu palabra discierne los pensamientos más ocultos del ser humano. Señor, tu palabra es capaz de penetrar, cortar, separar todo aquello que no pertenece a tu vida, todo lo que no te agrada. Por tal razón te pido que tu palabra, Señor, comience a producir el fruto que tú esperas. Cada cosa que hemos oído hoy, cada cosa de la que nos hemos alimentado en este año, entiendo, Señor, que no quedará sin fruto, sino que producirá al 100%, que producirá en nosotros solamente lo que tú quieres. Hoy te pido por quienes nos ven, por los que están acá en el salón, en el auditorio, que tu palabra, Señor, siga obrando, que tu palabra nos siga edificando. Señor, que nos mantenemos firmes peleando para no perder esta posición que ya tenemos, para no perder esta vida y para avanzar y crecer en esta vida nueva que es Cristo en nosotros. Que nadie se rinda, que nadie baje los brazos. Yo no sé lo que hoy pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro interior, en el corazón, en nuestra mente, pero tú sí sabes. Y como tú sabes, Señor, tú harás de acuerdo a lo que cada uno necesite, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted me dice, amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén.